Buenas noches a todos, bienvenidos a un jueves más de estas sesiones de la red de actualización pediátrica que el Hospital General de Zona Norte, el Servicio de Pediatría y sus residentes organizan para todos y cada uno de ustedes. En esta noche de manera especial nos agrada mucho y nos enorgullece presentar a la doctora Sara Elena Hernández Martínez, quien nos va a presentar el día de hoy su tema, el dolor en el paciente pediátrico, la realidad en México. Ella es pediatra egresada del Hospital del Niño de Toluca en el Estado de México. Es algóloga egresada del Hospital General de México y actualmente forma parte del equipo de cuidados paliativos en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Además de que continúa su formación mediante un diplomado en cuidados paliativos. Ella en esta ocasión nos va a compartir este tema que es de relevancia para todos y cada uno de nosotros y sobre todo pues para fortalecer nuestra práctica médica como pediatras, como médicos y que nos ayudará a dar una mejor atención de calidad a nuestros pequeños. Doctora, le agradecemos infinitamente su participación y les pedimos a todos que durante la sesión mantengan sus micrófonos apagados y al final de la charla, ya sea en el buzón de comentarios o daremos un espacio para preguntas. Doctora, le agradecemos su participación esta noche y pues adelante. Muchas gracias. Bueno, ya comentaron, soy la doctora Sara. La verdad estoy muy emocionada de estar dándoles esta plática, estoy muy agradecida, porque es un tema muy importante que no en todas las ocasiones nos preparan para esto en la residencia, sobre todo con el dolor agudo, postoperatorio o crónico. Como que esa diferencia, ahorita vamos a comentarlo, pues es lo que más vale la pena ver y pues desde el fondo del dolor, de dónde se genera, de dónde se produce y cómo valorarlo, cómo evaluarlo, cómo reconocerlo y pues tratarlo. Entonces, bueno, pues voy dando inicio a la plática con una definición importante sobre pues el dolor, ¿no? ¿Qué es el dolor realmente? Hay inventos la plática, ¿verdad? Y bueno, pues el dolor desde 1989 se ha descrito por la Sociedad Internacional del Estudio para el Dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a este daño tisular real o potencial. Desde 1989 se ha constatado por parte de la IAS pues que debemos de dar mérito a la parte sensorial, pero no fue sino hasta el 2020 que se integró la parte emocional del dolor, porque esto va a ser importante posteriormente para ver de qué se trata el dolor crónico. Y bueno, la Sociedad Española de Pediatría no estaba como que tan de acuerdo con esta definición y tomó una definición de William y Craig en el 2016, donde refiere que también esta sensación angustiosa y que está asociada a un daño real o potencial, también tiene componentes cognitivos y sociales. Y ahora sí, todos, ¿verdad? Sí, se Sí, ve, gracias. va muy bien de todo. Perfecto, muy bien. Bueno, continuamos. Perdón por esta falla técnica. Y bueno, realmente me interesaba mucho dar esta plática porque pues hemos visto en el hospital, en nuestra familia, en los compañeros, que hay muchos mitos sobre el dolor y todavía aún más sobre el dolor en el niño. Entonces, de estas últimas 3 décadas, se ha evidenciado gracias a las experiencias, al trabajo, a los ensayos clínicos de varios médicos que se han encargado específicamente de denudar de toda esta parte del dolor y de dónde proviene y cómo es que cómo es el mecanismo de los recién nacidos y a partir de ahí, pues ya en los niños y adolescentes. Gracias a la asociación de Anand, a los Fitzgerald, que son grandes científicos, que ellos decidieron empezar a entender cómo era el dolor desde que, que son los fetos y que, bueno, los recién nacidos pretérmino y prematuros extremos, pues se han dado a la tarea de entender cómo es el dolor en ellos, ya que
Se cree que pues entre más pequeño es el niño, menos dolor presentan porque hay una inmadurez importante en el sistema nervioso central. Otra de las cuestiones es que dicen, bueno, es que los niños no presentan memoria para las experiencias dolorosas, entonces si crecen, pues ya se les olvida lo que tienen. O que los niños obviamente tienen más riesgo de efectos secundarios cuando se tratan con medicamentos fuertes como lo son los opioides. Y bueno, el miedo a la prescripción, sobre todo es de los opioides. Y bueno, una realidad del dolor es que sí tiene consecuencias negativas en el cuerpo de un niño, tiene consecuencias negativas en el comportamiento. Sabemos que la exposición repetitiva de los estímulos dolorosos, es decir, un pinchazo en el talón, las tomas de muestras, la inconstante invasión con catéteres percutáneos, colocación de catéter veno central, todo esto hay un cambio en el tálamo de los niños con alteraciones en las habilidades cognitivas y motoras desde los 3 años de edad, ¿no? En forma aguda se altera el sueño del niño, disminuye la capacidad de moverse, de alimentarse, esto empeora la calidad de vida y corre el riesgo de convertirse en un dolor crónico, que ahorita vamos a ver de qué se trata. En cuanto a al dolor crónico, lo voy a ver un poquito más adelante, pero se ha visto en varios estudios a lo largo de 10 años que se estudiaron niños recién nacidos en la UCIM, que estos niños tenían alteraciones cognitivas, tenían desarrollaban, conductas adictivas y autodestructivas por estar expuestos a esta exposición, valga la redundancia, repetitiva de estímulos dolorosos. Y bueno, eso se ha visto a lo largo de 3 décadas. Entonces, es algo importante que debemos estar estudiando en el niño, pero que lamentablemente en nuestro país, pues ya sabemos que toda la incidencia, la estadística, la epidemiología como tal, no es nuestro fuerte. Sin embargo, gracias a varios estudios que se han hecho a lo largo de estos últimos 10 años, pues hemos tenido un poquito de estadísticas sobre la prevalencia del dolor en México. Uno de ellos fue este artículo que me pareció muy interesante del Hospital Infantil de México. En el 2022 se publicó, pero este se refiere que se hizo en el desde el 2013 y se modificó en el 2020. Y refieren que la prevalencia e incidencia del dolor en niños hospitalizados fue de un 35%. El dolor agudo como tal en la valoración fue hasta un 89%. Y de los más frecuentes, de los tipos más frecuentes de dolor, fue el dolor nociceptivo, en un 78%. Y la intensidad con la que apareció el dolor en el momento de la valoración fue de un 60%. Esto no está tan lejos del adulto, pero es importante recalcar que es más del 50% en todos los casos que se presentó un dolor agudo, nociceptivo y de intensidad moderada a intensa. En cuanto a Latinoamérica, también nuestros compañeros sudamericanos, chilenos y paraguayos han descrito varias estadísticas sobre el dolor pediátrico que están hospitalizados en un tercer nivel. Y de ellos tampoco es muy diferente. Refieren que en el momento de la valoración, hasta un 70% tenían dolor agudo contra un 38% que tenían de los pacientes sin antecedente de dolor crónico, pero en ese momento se contaba como un dolor crónico. El mayor tipo de dolor fue abdominal y ortopédico en este caso, que bueno, también podríamos describirlo como nociceptivo. Y la prevalencia del dolor en los niños hospitalizados en cuanto a los chilenos, refieren que fue un 51% en el momento de la hospitalización y 39% reportó dolor en las 24 horas previas a la entrevista. Es decir, hay un cambio importante aquí en cuanto al Hospital de México y en cuanto al Hospital de Latinoamérica, porque sí se ve una disminución importante en la incidencia del dolor. Y bueno, lo más importante, ¿qué se va a hacer ante el dolor, no? O sea, si tú ves a un niño con dolor, esa ya es la parte número 1. O sea, entender que sí tiene dolor, ¿no? Validar que sí tiene ese dolor ese niño. Y 2, pues es una mnemotecnia que me gusta mucho hacer,
en cuanto a toda la semiología del dolor, y es una mnemotécnica que se llama Alicia, que empieza con A de aparición, cuándo sucedió, cuándo empezó, hace 3 meses, hace 2, hace una semana, para saber si es un dolor tipo agudo o crónico. Localización, pues que si es en el músculo, que si es en el abdomen, que si es en la pleura, que si es en la cabeza, y de ahí nos va a dar la taxonomía del dolor, si es nociceptivo, visceral o neuropático. La irradiación, si se mantiene ahí, si son punzadas, que son solamente ahí, o se irradia hacia otro lado, como en el caso, por ejemplo, de una apendicitis, que se puede irradiar hacia el lado contralateral. De carácter, es decir, de qué tipo es ese dolor, que si es pulsante, que si es pulsátil, que si tiene datos de hormigueo, que si tiene datos de puntilleo, como si fueran agujitas. Eso ya nos va a decir si se trata de un dolor neuropático o si se trata de un dolor nociceptivo. La intensidad, esto es importante porque a partir de aquí podemos iniciar el manejo farmacológico dependiendo si tiene una intensidad leve, moderada o severa. Y a la atenuación, o sea, con qué se exacerba o con qué disminuye. Por ejemplo, un tipo cólico, ¿no? En la colitis irritable, que sí se puede considerar como un dolor crónico. Se exacerba cuando el niño come jitomate y cuando come papas, o disminuye cuando está en reposo. Entonces, de ahí podemos estar diferenciando si se trata de un dolor agudo o si ya es más persistente. Y bueno, como les comentaba, pues el dolor se clasifica de varias maneras. Puede ser por el origen, es decir, un dolor nociceptivo, que puede ser somático, es decir, en las articulaciones, en la piel, en el músculo, bueno, ese sería superficial. O profundo, si se trata de una fascia, o de dolor de tipo visceral. ¿Y por qué hacen esta clasificación? Pues porque dependiendo de la etiología de este tipo de dolor es que también podemos determinar ciertos fármacos para uno o para otro. Dolor neuropático, pues es una amplia gama de tipo de dolor neuropático. También puede ser de tipo periférico, como es una neuropatía diabética, o de tipo central, como es en una sección medular, que antes se considera que pues había una anestesia, ¿no? Y que ya los niños no tenían dolor o que el paciente no tenía dolor. Sin embargo, se ve que después de una progresión de una sección medular hay mucho dolor neuropático de tipo central. Y el dolor psicógeno, que antes le llamaban así, porque no teníamos una causa orgánica como tal, pero la verdad es que este dolor ya es mucho por exclusión. Aquí se considera en parte la fibromialgia, sin embargo, hemos visto que esta fibromialgia pues ya es determinado por una etiología de base que después se fue convirtiendo en esta fibromialgia y que, bueno, pues es un dolor crónico al final. Por su duración puede ser agudo o crónico. Realmente la IAS y la OMS lo consideran como dolor agudo a menos de 3 meses y dolor crónico en mayor de 3 meses, pero no puedes referirte a un recién nacido que el 85% de su vida ha vivido en una OSIN y que está con sepsis constantes, con neumonías, con invasiones, que ese niño no puede tener un dolor crónico. Entonces, realmente pues sí se han visto estudios para cambiar este tipo de definición, ya que en un niño no podemos realmente definir un dolor crónico por el tiempo que especifica de 3 meses. O sea, un niño de menor de 3 meses no puede tener solo un dolor agudo. Y bueno, el dolor crónico se define como dolor oncológico o se clasifica como dolor oncológico o no oncológico. Por eso les preguntaba si ustedes en su hospital ven niños con dolor, con enfermedades crónicas u oncológicas, ya que muchos de los manejos se van a diferenciar en este tipo de dolor, ¿no? Porque el dolor oncológico puede ser por la propia enfermedad, sea por los procedimientos o por el tratamiento de la propia quimioterapia, radioterapia e incluso de la cirugía. Y el no oncológico, pues se refiere a niños, por ejemplo, con parálisis cerebral, con distonías primarias, con enfermedades por errores del metabolismo, que también van a presentar dolor y va a ser un dolor crónico.
o por su intensidad, como lo había comentado ya, en leve, moderado y severo, que dependiendo de estas tres clasificaciones podemos ir iniciando el manejo farmacológico. Así que bueno, sí hay diferencias. El dolor agudo es un dolor que inicial, es de inicio, perdón, espontáneo y que se va a definir por ser temporal, es decir, quitas la causa del malestar, de esa disfunción y el dolor remite. Al contrario del dolor crónico, que es persistente y que tiene una etiología de base, pero que al final es una enfermedad per se. El mecanismo, como lo comentábamos, generador del dolor agudo es una causa, ¿no? Una apendicitis. Se retira el apéndice y mejora el niño del dolor y se terminó la causa del dolor. En cambio, el dolor crónico es un sistema multifactorial en donde ya se habla de elementos psicosomáticos, de la enfermedad de base y de invasiones que se hagan o de que no se atienda el dolor a tiempo. La respuesta en un dolor agudo va a ser inmediata, ¿no? Es adrenérgica, es aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, de la presión arterial, hay dilatación pupilar y esto nos va a ayudar mucho en cuanto a la valoración del dolor. En cambio, en el dolor crónico es un niño que puede estar con una frecuencia cardíaca normal, ¿no? Que puede estar con las presiones arteriales normal, la saturación normal, pero en cambio se tienden a enconchar, les digo yo. Es un término que se adecuó hace bastante y me lo enseñaron en el Instituto Nacional de Pediatría, que se enconchan los niños, no quieren saber de nada, no quieren saber de nadie, solamente quieren estar acostados, dormidos, no tienen hambre, ¿sí? Y pues tiene un componente afectivo muy importante, ansiedad y depresión. En cuanto al dolor agudo, pues es más ansioso este tema y remite cuando se remite ese dolor. Y bueno, el objetivo terapéutico del dolor agudo va a ser la curación. En cambio, a un dolor crónico, perdón ahí que tiene color, en cambio en un dolor crónico, pues va a ser el alivio y la adaptación muchas veces de este dolor. A veces en un dolor crónico no puedes remitirlo totalmente, solamente lo vas a calmar un poco más. Y que ya con terapias conductivo-conductuales puedes ayudar a aliviar muchísimo más ese dolor y que el niño tenga una mejor calidad de vida. Y bueno, para entender el dolor, pues tenemos que saber específicamente en dónde se produce, por qué se produce y cómo es que lo podemos controlar. Y esto es por medio de la nocicepción, que eso es un mecanismo de decodificación de este estímulo doloroso que se da en 4 procesos principales. La transducción, que se encarga de convertir el estímulo doloroso, que ya sea por medio de los receptores mecánicos, químicos o térmicos, y se trata de convertirlo a energía eléctrica, que después va a pasar por fibras, que se le llaman A delta y C. Por medio de estos nervios va a llegar a la primera parte de la modulación, que es en la médula espinal, en el asta dorsal, y ahí se genera una primera modulación, que es la del reflejo, ¿no? La que es, me está quemando algo, quito la mano. Me está tratando de golpear algo, suelto el golpe, ¿no? Ese es la primera parte de la modulación que se da simultáneamente con la transmisión. Y ya después de la llegada al asta dorsal, pues se va gracias al espino talámico a toda el área de la corteza por medio de nervios, de conexión nerviosas a la amígdala, al cíngulo, y que va directamente del tálamo a la corteza prefrontal, al hipotálamo, es decir, tiene varias interconexiones donde se va a dar la percepción, es decir, la sensación del dolor. Y después, por medio de otros componentes en la matriz del dolor, específicamente el locus coeruleus y el núcleo de Rafe, que son los más importantes y los más principales, se da la modulación, es decir, una regulación negativa
gracias a los neurotransmisores de manera negativa. Ahorita lo vamos a ver aquí más gráfico. Y bueno, ya les comentaba, la transducción pues va a ser por estímulos mecánicos, va a ser por estímulos térmicos o químicos, que va a convertir este estímulo doloroso en energía. Dato curioso, para los receptores nociceptivos, que son estos receptores del dolor, hay una muy pequeña diferencia entre uno y otro, ¿no? Todos perciben el mecánico, el químico y el térmico, pero unos más en mayor porcentaje que otros. Y bueno, de aquí se pasan a las fibras A delta, que son las fibras rápidas, y después otros por medio de las fibras C, que son las fibras lentas, pasan a la asta dorsal. Entonces ya se imaginarán que las fibras lentas C pues se encuentran en mayor cantidad en las vísceras, y es por eso que el dolor es de tipo sordo, se puede irradiar a otros lados, porque no es específico, no como las A delta, que tienen hasta un porcentaje cambiante de entre un receptor y otro de hasta 1 milímetro de distancia. Y bueno, aquí en el asta dorsal, pues se transmite por medio de ya nuestros neurotransmisores excitatorios, que sería perdón, el glutamato, las bradicininas, toda esta sopa de inflamación que va a dar la primera modulación, como les comentaba, y por medio del haz espinotalámico va a pasar al área del tálamo, y ahí en la sustancia gris periacueductal es donde se va a percibir la sensación del dolor. Y ya gracias al tálamo y a las interconexiones que tiene con la corteza prefrontal es que se va a dar después la modulación con los neurotransmisores inhibitorios, que principalmente sería el GABA, noradrenalina, serotonina y hasta la dopamina. Y bueno, obviamente los más importantes y que me gustan más, los opioides endógenos. Ahora, una breve resumen sobre el desarrollo de las vías del dolor para no detenerme tanto aquí. Quiero hacer énfasis en que desde la 7ª a la 10ª semana se inicia la formación de los neurotransmisores excitatorios y termina hasta la semana 22. Y en la 8ª semana, o sea, ni siquiera apenas se está formando el corazón y ya empieza a formarse la neocorteza. En la semana 12 a la 14ª se sintetizan, vean cómo primero son los excitatorios y luego los inhibitorios. Hasta la 14ª se sintetizan los neurotransmisores inhibitorios, pero no es sino hasta la 37ª que empieza a haber más neurotransmisores inhibitorios que excitatorios. Y es por eso que los recién nacidos pretérmino y los prematuros extremos es que todavía sienten más dolor. Y inclusive con los estímulos que no son dolorosos, ellos sí los pueden percibir como dolorosos por este tipo de sopa inflamatoria que hay constantemente en su cuerpo. Otro punto importante a decirles es que desde la semana 20 a 22 es que ya tienen en todo el cuerpo receptores nociceptivos y que pueden ellos sentir dolor. Como tal, no percibirlo, porque eso sí es hasta la madurez, pero esta parte de modular el dolor y de percibir más sensaciones excitatorias y pues negativas al final para el cuerpo, se lleva a cabo desde la semana 22. Y bueno, ya desde la semana 23, 24 se empieza a diferenciar todas las vías de transmisión del asta dorsal hasta la neocorteza. Entonces, sí, en efecto, los niños recién nacidos prematuros y prematuros extremos sienten más dolor que un recién nacido a término. Y bueno, esta parte ya va a ser un poco más específica para los pacientes más hospitalizados. La evaluación del dolor
sin duda alguna es un derecho humano y el tratamiento a él es algo vital, ¿no? Entonces por eso lo declaran como el quinto signo vital. O sea, dentro de todos los signos vitales que tenemos que tomarle al niño, el último, o si no es que el primero, tiene que ser el dolor. Si tiene el dolor el niño o no. Y pues evidentemente es muchísimo más fácil con un adulto porque él expresa, ¿no? Nos refiere cómo es el dolor, cómo podemos manejarlo, si es más grave, si es más agudo, pero en un niño no. Entonces, durante mucho tiempo, y si no es que en estas últimas 3 décadas que ha habido este boom de la valoración realmente de un dolor adecuado, pues se han descrito muchas escalas para poder valorar el dolor en el niño, y no solo hospitalizado, sino también en la consulta externa. Y es por eso que no existe un instrumento único específico para la valoración del dolor. Hay muchas escalas y que no solamente valoran una fase del niño, ¿no? La expresión, sino todo el comportamiento alrededor del niño y los signos vitales. Incluso hay estudios que se realizan para valorar las catecolaminas, las insulinas, toda la escala que se hace de la sopa inflamatoria. Sin embargo, pues sería un método muy invasivo para los niños tener que estar haciendo esto constantemente, y es por eso que se ha decidido mejor en tratar al niño o valorar al niño, perdón, desde el comportamiento del bebé, y pues mejor aún de manera indirecta con los padres. Y es por eso que se crearon las escalas multidimensionales. Realmente la base de estas escalas es la cara del niño, ¿no? La expresión facial del niño. Es el indicador más fidedigno para tener un resultado adecuado en la escala de la valoración del dolor, ¿no? Y hay alteraciones en el comportamiento también, ¿no? Además de la expresión facial, tiene movimientos en el cuerpo, el llanto, la flexión de las piernas, de los brazos, incluso en niños que no pueden expresarse porque tienen déficit neurológico. Los papás saben perfectamente cómo son sin dolor. Y ya cuando te dicen, doctor, es que él se está moviendo más del lado derecho, o los ojos los cierra constantemente y la boca la abre. Entonces ellos te van a ir diciendo también qué, cómo es su dolor y qué tan intenso es. Y pues otros métodos que ya en este caso sería del fisiológico, sería la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la presión arterial, la saturación de oxígeno, el tono vagal, la sudoración e incluso las semanas de gestación en algunas escalas. Y como ya les comentaba, pues los niveles de plasma, del cortisol y las catecolaminas. Sin embargo, pues esto se hace de manera más en ensayos clínicos, y no, ya no se hace en niños, sino en ratitas, porque las ratitas son las mejores amigas para todos los estudios clínicos, para la valoración y el tratamiento del dolor. Y bueno, esta escala se ha utilizado mucho para la valoración postoperatoria y la valoración en hospitalización e incluso en procedimientos sencillos en el consultorio. Valora 5 parámetros fisiológicos y también de comportamiento, y se clasifica, bueno, todas estas escalas van a clasificar la intensidad del dolor para saber qué tratamiento vamos a dejar. Y pues desde 1995 o incluso un poquito antes, ahorita vamos a hablar de PIP, se han estado modificando las escalas para tener la mayor precisión, porque no son específicos, pero sí son muy sensibles. Otra de ellas es la PIP, que justo esta se inició más bien con bebés que tenían que realizarles los tamices metabólicos y para las punciones que tenían en la UCIN. Entonces, este procedimiento tiene que valorarse antes y después del procedimiento doloroso.
Y bueno, el puntaje es que tiene dolor leve si tiene menos de 6 puntos. Y esta es la escala FLAC. Esta escala de FLAC la podemos utilizar en mayores de 3 meses. Para los menores de 3 meses se utiliza mucho CRIES, PIP, MIPS y Comfort si está bajo ventilación mecánica. Y la escala FLAC en específico se puede utilizar desde los 3 meses hasta los 3 años de edad o en pacientes con un déficit neurológico. La escala FLAC se refiere a 5 también métodos de comportamiento, que es la expresión facial, la principal, las piernas, si está incómodo, si se flexiona, la actividad, si él está muy agitado o si al contrario está como tranquilo, el llanto constante y la capacidad de consuelo. Eso es importante porque no sé si lo han visto con sus niños hospitalizados, pero pues obviamente los niños no lloran solamente por dolor, lloran por hambre, porque están incómodos, porque tienen el pañal mojado. Y este tipo de situaciones pues se pueden consolar rápidamente si la mamá acude con él, el papá acude con él, los abrazan, les quitan el pañal, les cambian y se calman. Pero en un dolor como tal, los niños no se calman. Por eso es que específicamente esta escala pudo validarse para niños con déficit neurológico, en donde realmente todos estos comportamientos nos lo va a decir el papá o la mamá que estén con el niño constantemente o su cuidador principal. La escala de Comfort fue creada en 1992. Generalmente lo utilizamos pues con niños que están bajo ventilación mecánica para saber si están con una sedación y analgesia adecuada y pues generalmente lo hace enfermería y dependiendo de esta valoración es que podemos incrementar o disminuir las infusiones. Esta escala pues tiene más de 20 puntos y entonces si cuenta con más de 17 puntos es que empieza a tener más dolor moderado. Y bueno, hay otro tipo de escala que ya son para niños, pues yo le he aplicado desde niños a los 3 años. Esta escala en la IAS la pueden encontrar. Si no, les dejo después el link, porque en la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor la tienen, la pueden descargar ustedes y utilizarla en su práctica clínica. Consta de 6 caritas. Esta escala viene a redefinir un poco la que se utilizaba de Wong Baker, que se adaptó ya que los niños veían las caras y les gustaba cómo se veían, el color el que tenían, y era un poquito subjetivo en el momento de señalar qué tipo de dolor tenían. Entonces, se trató de ser un poquito más neutral la cara, no tan con una expresión tan intensa para la felicidad. Y al aceptarse y al adaptarse esta escala de caras revisadas, pues fue muy aceptada. Se valora la intensidad del 0 al 10 y ustedes pueden utilizarla y escondiendo los números para que también los niños más grandes no los vean y puedan pues definir la intensidad de una manera un poco errónea. Y pues ya más grandes, en niños ya arriba de los 6, 7 añitos, ya nos pueden identificar el dolor con la escala numérica análoga, que es la que pues se ha utilizado más, pero pues que también esto es un poco discriminativo en las personas que pues no saben contar. Entonces, pues por eso que se prefirió iniciar con niños y con gente que no sabía leer esta escala de cara revisada. Y pues la visual análoga, que es la que generalmente está en todas las hojas de enfermería y en todos los hospitales. Y
bueno, después de esta valoración del dolor, pues, ¿qué sigue? Pues considerar el manejo del dolor pediátrico. Hay que ser muy puntuales aquí en qué tipo y qué severidad de dolor tiene el paciente, en qué grupo etario de edad está nuestro niño, porque no es lo mismo que sea un recién nacido a que le puedes aplicar solamente algunos de los analgésicos que conocemos a un adolescente que ya es casi adulto, en el que podemos tener más variedad de tratamiento farmacológico y en la cual en un niño pequeño también podemos aplicar muchas veces y en la mayoría de las ocasiones a veces ser el dolor con manejos no farmacológicos. El tipo de enfermedad, pues si es una apendicitis o si es un dolor de tipo de síndrome doloroso del miembro fantasma, la duración y la severidad de la cirugía, o sea, no es lo mismo una orquidopexia que pues un acercamiento de la sínfisis del pubis. Si se trata, como comentaba, de un dolor agudo que en 3, 4 días al remitir la etiología de este dolor remite también el dolor, o es de tipo crónico con niño con parálisis cerebral, con espasticidad constante y que necesita hasta en ciertas ocasiones aplicación de toxina botulínica. O el dolor, y hay que considerar también el dolor por etiología. No es lo mismo un niño con un dolor meramente neuropático por un herpes zóster que un niño por un esguince, ¿sí? No le vas a dar el mismo manejo. Y de toda la farmacología en específico, el fin que tenemos, el objetivo que tenemos es con el manejo de dolor, sobre todo con opioides, es conseguir un máximo control del dolor con la mínima aparición de los efectos secundarios. Siempre tener una balanza entre la analgesia y la toxicidad que puede llegar a tener. Y bueno, esta escalera OMS me gusta bastante. No sé si ya conocen la previa, pero en la previa se refería a que teníamos peldaños, que primero íbamos a iniciar con paracetamol AINE y si no mejoraba, entonces ya te ibas al segundo peldaño. Entonces, ya desde el 2020, la OMS hizo unas guías, bueno, en el 2012, pero en el 2020 se reconsideraron algunas cosas. La OMS decidió hacer unas guías para el dolor persistente, en donde cambiaron un poquito la opción de la escalera analgésica. Y ellos decían que siempre es mejor el manejo bifásico en los niños, ya sea con dolor agudo o dolor crónico. ¿Cuál es el manejo bifásico? Pues que siempre hay que tener 2 medicamentos para el dolor en caso de un dolor leve, por ejemplo, con un FLAC de 1 a 3, con un EVA de 1 a 4 o un PIP de un 6, 7, pero que si es ya un dolor moderado, desde que tú valoras al niño, iniciar en ese momento con un AINE, paracetamol y un opioide débil. Y puedes agregar o no coadyuvante, pero es desde que valoras al niño. Y ahí escalan, o más bien te refiere la OMS, que si el niño llega con un dolor severo, porque es un dolor postoperatorio de una cirugía cardiovascular, pues ni siquiera inicies con el paracetamol, es ya en ese momento opioide, coadyuvante y paracetamol. Y bueno, estas son las recomendaciones que hace la OMS para el manejo del dolor pediátrico, ya sea agudo o no, o agudo o crónico. Se refiere al uso de una estrategia bifásica, es decir, si el niño llega con un dolor de cabeza intenso, pero que sabemos que supone una migraña, pues iniciar el medicamento que más está aprobado por la OMS, que es el paracetamol, y combinarlo con el ibuprofeno, que son los 2 medicamentos que refiere la OMS que están más estudiados para los niños. Sin embargo, bueno, sabemos que en nuestra práctica clínica pues tenemos a veces un poquito más de opciones
para poder tratar al niño. Esta estrategia se basa en el uso de una vía de administración apropiada, es decir, no porque ves al niño con un dolor moderado ya vas a iniciar una dosis alta y vas a iniciar con una canalización y con un tratamiento endovenoso, sino que siempre la administración, siempre que se pueda, debe de ser oral. Siguiente paso es la individualización del tratamiento. Aquí se refiere a que, como les comentaba desde hace rato, vas a aplicar el Alicia, ¿no? O sea, de cuándo inició, de qué tipo es, con qué mejora, con qué no mejora. Y siempre ver si el niño tomó previamente ese medicamento que vas a dar. Otra de las características es que refiere que si el dolor es constante, los analgésicos que deben ser administrados deben de administrarse a intervalos regulares y no solo a demanda. Específicamente en el caso de los AINES, debe de ser un manejo no mayor a 5 días y en AINES no podemos combinar 2 AINES al mismo tiempo porque se contraponen. No, en esta plática no voy a hablar mucho de antiinflamatorios no esteroideos, porque realmente me quería enfocar mucho a los opioides, pero sí es un tip que les voy a decir, y no solo un tip, sino que ya está fundamentado, es que no puedes dar en el mismo momento 2 AINES porque se contraponen con los receptores que tenemos. Entonces, si tú vas a recetar a intervalo regular el ibuprofeno y quieres recetar también naproxeno, tiene que ser paracetamol e ibuprofeno o paracetamol y naproxeno, no los dos porque se contraponen y entonces disminuye la estrategia de la analgesia. Otra de las recomendaciones es que, bueno, puedas tener diferentes vías de administración que si vas a manejar opioides, titular el opioide es la mejor herramienta para mejorar la analgesia y tener menos efectos secundarios. Siempre debes de mantener una dosis constante con el mismo fármaco en dosis de rescate. ¿Cómo es esto? Si tú vas a manejar a un niño con tramadol cada 8 horas, tú puedes aplicar dosis de rescate, es decir, que si en 8 horas el niño tiene dolor y le toca en 3 horas el medicamento y el dolor, ¡pum!, sale en el niño, entonces tú puedes ahí aplicar una dosis de rescate. Más adelante vamos a ver cuál es el porcentaje y cuánto puede ser de rescate. Y otro, a lo mejor es un consejo, porque realmente no he visto que en ninguna guía específicamente digan esto, pero la administración de las dosis de opioides que se hacen en infusión deben de ser lentas, de 15 a 20 minutos y diluidas igual de 15 a 20 mililitros de suero fisiológico. ¿Por qué? Porque esto sí está documentado, es la aparición de los efectos secundarios depende de la velocidad de infusión en la que tú apliques el fármaco opioide. Y otra cosa a considerar importante en los opioides es que si tu paciente previamente no había tenido contacto con opioides, necesitas utilizar la dosis más baja para poder ir titulando, porque si no vas a tener muchos efectos secundarios y de inicio muy rápido. Y entonces, al tener estos efectos secundarios, que los más comunes sabemos que son náusea, mareo, vómito, el niño ya no va a querer que le apliques una segunda o tercera dosis. Entonces, siempre es iniciar con la dosis más bajita y si es naif, entonces aplicar estos consejos de la administración de 15 a 20 minutos y diluido de 15 a 20 minutos de suero fisiológico. Recomendaciones del manejo en pacientes posoperados. Si es un niño con un grupo dentro del grupo de agresividad leve, es decir, procedimientos con invasión a piel, con nula invasión a la cavidad corporal,
Puedes dar paracetamol o con o sin AINE de 1 a 3 días con intervalos regulares, es decir, cada 8 horas o cada 6 horas. Y puede ser de 1 a 3 días. Dentro del grupo de agresividad moderada es que hay lesión a piel profunda y en áreas viscerales. Y va a estar hospitalizado 2 a 3 días. Entonces ahí la recomendación es dar paracetamol y el opioide de 2 a 5 días con intervalos regulares. Pero si es un niño dentro del grupo de la agresividad severa, es decir, se hizo una resección tumoral, se sometió a una cirugía cardiovascular con bomba, son lesiones y procedimientos quirúrgicos mayores. Entonces, sí se recomienda utilizar el paracetamol y una opiáceo en infusión de hasta 5 o 7 días, dependiendo del umbral del dolor del niño y pues de las comorbilidades que se vayan asociando. Em, Aquí ya iniciamos mi parte favorita de la plática, del manejo con opioides. Pues los opioides sabemos que son fármacos que tienen un mecanismo de acción similar a los opioides endógenos, y es por eso que se han utilizado desde hace más de 6.000 años en este planeta, ¿no? Disminuyen la percepción del estímulo doloroso y además modulan la sensación emocional subjetiva al dolor. ¿Cómo hacen esto? Bueno, pues los opioides se unen a los receptores endógenos, sobre todo mu, kappa y delta. Ay, perdón, aquí me están preguntando algo. Dice, el dolor severo, infusión se refiere a infusión continua o pasar en 15 minutos. No, infusión es, o sea, en el dolor severo sí es infusión continua, o sea, de 24 horas, pero puede ser desde 12 a 24 horas dependiendo de la intensidad del dolor de tu paciente. Perdónenme. Y bueno, como les comentaba, disminuyen la percepción porque se unen a los receptores opioides endógenos, que son el receptor mu, kappa y delta. El mayor receptor con una analgesia es el receptor mu, y se unen a ellos dentro y fuera del sistema nervioso central. Dentro, pues sabemos que es en toda la matriz del dolor y en toda la corteza prefrontal, y fuera del sistema nervioso central hay receptores opioides en ciertas vísceras, en el intestino, y eso ahorita lo voy a mencionar en un poco más de tiempo, y también en todo lo que es la unión en la articulación y músculo. Y pues se pueden dividir por su afinidad a los receptores en agonistas puros, que es la morfina, que sale del jugo de la papaver somniferum, que es la amapola, que muchos conocen, que también, bueno, pues se utiliza para otro tipo de drogas, ¿no? Recreativas. El agonista puro sintético sería, en este caso, sería el fentanilo, y la hidromorfona, que bueno, ahorita ya no está comercializada en México. Hay otros agonistas con actividad mixta, que ahorita vamos a ver más adelante más a fondo de ellos, que es el tramadol, el tapentadol. El tramadol específicamente sí se obtiene desde de papaver somniferum. El tapentadol es sintético y la metadona. Y los agonistas parciales, pero que realmente en la clínica se comportan como unos agonistas puros, es la buprenorfina. Y me voy a concentrar en estos porque son los medicamentos que más tenemos acceso aquí en México. Lamentablemente, pues ya hemos visto que desde hace unos años hay una epidemia por el abuso de estas sustancias y que lamentablemente, pues por uno pagamos todos, ¿no? Entonces, pues se ha disminuido la comercialización, la producción incluso de muchos fármacos opioides que pues ya no tenemos al alcance para tratar el dolor persistente ni el dolor agudo, en, el país.
Y bueno, pues la morfina, desde el 2010, la OMS lo consideró como el gold standard del opioide para el tratamiento oncológico y no oncológico, sino en general pediátrico. Es un opioide derivado puro, derivado de la papaver somnífera, como les comentaba. Se metaboliza totalmente por vía hepática. em, y bueno, la eliminación es por vía renal y también cierta parte de ella se elimina por vía pulmonar. Y ahorita les voy a decir en específico por qué es importante esto. Es agonista puro, como les comentaba, los receptores mu, es parcial de los kappa y delta. No me voy a adentrar mucho en esto, pero los receptores kappa son aquellos que dan mucha euforia y delta tiene o más bien se ha visto y se ha estudiado que tiene el mayor antagonismo para la analgesia y hay muchos efectos secundarios si hay fármacos que se unen mucho a este receptor. Y bueno, algo importante de la morfina es que el aclaramiento plasmático es mucho más intenso en los recién nacidos pretérmino contra los recién nacidos a término y los lactantes que ya prácticamente metabolizan la morfina como los adultos. Hay muchos tipos de efectos secundarios, pero los más comunes sería la náusea, que hay hasta un 60% de los pacientes, mareo, vómito, somnolencia, y ya de manera en un uso más crónico, pues existe el estreñimiento, que bien dice, hay una frase que dice, médico que prescribe opioide, médico que prescribe laxante y reblandecedor de heces, porque en muchos pacientes, pues es de los primeros efectos secundarios que obtenemos con el tratamiento de los opioides. Puede causar prurito por la liberación de histamina que tiene secundaria al agonismo que tienen con los receptores. Y pues de los efectos más menos deseados y lamentables, pues sería la depresión respiratoria, que obviamente se exacerba con el uso concomitante de inhibidores de la recaptura de serotonina, con benzodiazepinas, con alcohol y con gabapentinoides. Y también esto pues va a depender, es dosis dependiente, ¿de acuerdo? Entonces, por eso siempre es importante el inicio del manejo que sea con una titulación adecuada. Y ahorita les voy a explicar cómo es eso. Y bueno, otro de los efectos secundarios que son menos comunes, pero que sí se puede presentar es la broncoconstricción. Y bueno, sabemos que en la medicina las contraindicaciones en ciertas ocasiones son relativas, pero pues sí no se recomienda el uso de la morfina en un niño que tenga una disfunción hepática aguda y renal, que tenga psicosis tóxica, porque al tener la morfina también este efecto secundario como euforia, pues va a exacerbar la psicosis tóxica, sobre todo en demencia por alcohol. No se recomienda tampoco en inestabilidad hemodinámica porque sabemos que causa cierta hipotensión por la liberación de histamina y por la vasodilatación que produce. No se recomienda en el uso bueno, más bien en los padecimientos como epilepsia, de traumatismos craneoencefálicos agudos o miastenia gravis. ¿Por qué? En traumatismo craneoencefálico y en epilepsia no se recomienda el uso de morfina debido a que hay ya un desequilibrio entre los tres equilibradores de la presión intracerebral. Entonces, la morfina hace que este balance, todavía que no lo tenemos, haya un incremento en la presión en la PIC y esto hace que incremente la disfunción cerebral en este tipo de padecimientos. No se recomienda tampoco en el hipotiroidismo por el riesgo de depresión respiratoria ni en la insuficiencia corticoadrenal.
Las dosis. Hay mucha variabilidad de dosis en los diferentes libros y artículos que hay de la morfina, incluso en las guías de la OMS. eh, se han, se han pautado dosis mucho más elevadas que las que hemos visto que en México se utilizan, pero tenemos varias vías, afortunadamente, de uso de la morfina, sobre todo pues intravenosa. En dosis pautadas sería de cada 4 a 8 horas, porque si sabemos, pues la vida media de la morfina es de 4 a 6 horas, y pues si queremos evitar el dolor al final de la dosis, pues se recomienda utilizarla cada 6 a 8 horas, no más. La dosis inicial sería 25 microgramos por kilo en dosis intravenosa, e ir pautando e ir titulando un 20% en cada dosis o en cada día, e ir incrementándolo hasta obtener un 50 microgramos por kilo por dosis. Pero si el dolor es muy severo, el dolor es intenso, el paciente, ahorita lo vamos a ver, el paciente es posoperado o tiene un dolor crónico, o es un niño con una neumonía o con fibrosis quística, pues sí se recomienda mejor la infusión. ¿Por qué? Porque entonces ahí ya no llegas al dolor al final de la dosis, es una dosis constante que puedes titular pues en la misma infusión, en la velocidad de infusión, y que puedes utilizar rescates para que en 24 horas veas si el paciente necesita incrementar esa infusión o no. Entonces la dosis inicial de la morfina es de 5 a 10 microgramos kilo hora. Es muy importante hacer esta pausa. Ningún opioide tiene una dosis techo más que el tramadol. Pero en todos los opioides tú puedes utilizar, en el momento de rotar los opioides, puedes utilizar la dosis que le corresponde sin tener que decir, ay, ya me pasé del día. No. O sea, los opioides en eso son benevolentes, no tenemos una dosis techo más que el tramadol. Entonces tú puedes ir incrementando y titulando en la infusión del paciente conforme a la analgesia obtenida y a la aparición de los efectos secundarios. Y bueno, ya que hayas obtenido el control del dolor, puedes ajustarlo después de 48 a 72 horas, ir bajando el 50% hasta terminar la infusión, o si no, puedes rotarlo a vía oral, y es muchísimo más fácil que se vayan con vía oral a casa y que ya los vayas destetando en casa, o que en el mismo hospital lo destetes del opioide. Y bueno, también hay una dosis subcutánea, que es otra vía de administración, y que pues no sé si ustedes tienen oportunidad de verlo en sus hospitales o en clínicas de cuidados paliativos, pero es una vía que se utiliza mucho porque es una vía segura y es una vía que puede estar mucho más tiempo que la intravenosa. Entonces, generalmente se utiliza de 30 a 50 microgramos por kilo hora, o cuando se rota de dosis intravenosa a vía subcutánea, sí se tiene que incrementar la dosis para vía subcutánea. Es algo como importante, bueno, me voy a regresar un poquito a la morfina. No sé si alguno de ustedes tiene un mapa de rotación de opioides, porque si no lo tienen, bueno, se los puedo compartir al final de la plática, porque sí es importante que cuando estés manejando un opioide y tengas más de 5 días con ese opioide, no traten de suspenderlo súbitamente. Y dos, si tienen otra vía alternativa para que se vaya a casa el niño y que persiste con dolor, entonces rotarlo a una vía más adecuada para estar en casa,
y pues ya posteriormente y en las consultas pueden irlo disminuyendo dependiendo de la intensidad y de la persistencia del dolor. El tramadol. El tramadol es un opioide débil. Es un opioide sintético dual. ¿Por qué dual? Pues porque es un medicamento que actúa no solamente en los receptores mu, sino también es un inhibidor de la recaptura de serotonina. Entonces es por eso que es ideal para el dolor neuropático y postoperatorio. Afortunadamente tenemos muchas presentaciones del tramadol. Está en vía en ámpula para vía intravenosa o vía subcutánea, está en tabletas de liberación prolongada, está en tabletas de liberación inmediata, combinado con paracetamol, con ketorolaco, incluso con naproxeno y en gotas para los niños. Tiene una biodisponibilidad alta, es de hasta el 90%, no importa que se dé con alimentos. Tiene una vida media de 5 a 7 horas, sin embargo, las tabletas de liberación prolongada pues son de 12 a 24 horas. Penetra la barrera hematoencefálica, es por eso que se recomienda el uso en mayores de 1 año. Sin embargo, pues off-label hemos visto que los pacientes mayores de 6 meses lo toleran muy bien, porque también son dosis muy pequeñas y son pacientitos que ya habían estado expuestos a opioides, sobre todo con los niños de dolor crónico. Estos niños son muy nobles. Toleran muy bien los opioides por tener un dolor crónico específicamente, y podemos utilizar el tramadol como vía de rescate, ya que no tenemos a la mano, lamentablemente, ni presentaciones de otros opioides, ni disponibilidad ni comercialización de otros opioides aquí en México. Y bueno, la dosis oral, yo siempre les digo que inicien realmente con la más chiquita, sobre todo en niños naïf a opioides, es decir, vírgenes a opioides, porque el tramadol, a pesar de que es un medicamento muy noble y no tiene esta urgencia de tener esa depresión respiratoria, sí es un medicamento que causa mucha náusea y que causa mucho mareo secundario a esta inhibición en la recaptura de serotonina. Entonces, siempre les siempre recomiendo que empiecen con 0.5. O sea, si el niño pesa 50 kilos, dale 20 miligramos a 25 y vemos. Y vas a ir subiendo de 24 horas en 24 horas hasta obtener realmente tu analgesia. En la dosis intravenosa también se puede utilizar en intervalo regular, cada 6 a 8 horas, porque ya vimos que la vida media pues es de 5 a 7 horas, y para evitar pues el dolor al final de la dosis sí se recomienda a máximo de cada 8 horas. De 0.5 a 1 miligramo kilodosis, si es naive, 0.5, si no es naive a opioides, y ya había tenido un opioide previo o ya había tenido cirugías donde se sometieron a anestesia, entonces puedes incrementarlo de 1 hasta 1.5 miligramos kilodosis. Y en infusión se puede utilizar, en infusión continua, de 12 horas, 24 horas, pueden utilizarla hasta 48 horas. Evidentemente, cada 24 horas se tiene que estar cambiando, pero ahí sí vamos a utilizar de 100 a 150 microgramos kilo hora. Y si es un niño grandulón de 75 kilos, siempre empiecen con la dosis más bajita, serían 200 miligramos, y sí, el tramadol es el único opioide que tiene dosis techo y es de 400 miligramos. No podemos sobrepasar de ahí, porque entonces no obtienes la analgesia que quieres, pero sí los efectos secundarios, que serían los más intensos, pues la somnolencia, el mareo, incluso hilio paralítico. Y bueno, hay tabletas de liberación prolongada que se utilizan para una dosis de mantenimiento, sobre todo en niños con dolor crónico,
o niños que es persistente pero no llegan a crónico, como es el herpes zóster. Puede haber, me ha tocado incluso niños con neuralgias del trigémino, niños con síndrome doloroso del miembro fantasma, niños con cirugías ortopédicas grandes. Sí se pueden dar después de la hospitalización una dosis de liberación prolongada de 50 miligramos o 100, dependiendo lo que tenían en el hospital. Y bueno, especificaciones, como les comentaba, si tiene dosis techo, hay que tener precaución con las enfermedades hepáticas, ya que es meramente un metabolismo hepático. Se prefiere mejor utilizar buprenorfina. Em, Hay que tener también precaución en los pacientes neurológicos, como les comentaba, si atraviesa la barrera hematoencefálica y como es un medicamento dual, puede exacerbar las crisis epilépticas. Y bueno, es un medicamento noble, no causa depresión respiratoria, pero en niños neurológicos hay que tener importante atención. La buprenorfina. Este es un medicamento que pues es un agonista parcial, como dice en la literatura, pero realmente su uso clínico se comporta como un agonista puro. O sea, no tenemos tantos efectos secundarios. Es muy benevolente con los niños de dolor crónico, de niños oncológicos. Se ha utilizado en el síndrome de abstinencia con muy buena eficacia en los neonatos e incluso se ha utilizado en niños con riesgo de depresión respiratoria, niños que están con asma, con neumonías, que tienen dolor pleurítico y ha dado buenos resultados. Es hasta 80 veces más potente que la morfina, tiene una vida media de 8 horas, sin embargo, bueno, no contamos aquí las presentaciones transdérmicas, que sí tiene mayor vida, que es hasta 5 a 7 días. Y bueno, el efecto es inmediato, de manera intravenosa, y tiene un pico máximo de analgesia de 20 minutos, por eso es que también es muy bueno para los rescates. Si el niño tiene una enfermedad como un quiste de coledo que se operó o tiene una pancreatitis, generalmente los cirujanos no les gusta utilizar opioides, pero la buprenorfina a dosis bajitas es muy noble y muy benevolente en el momento de los efectos secundarios y sobre todo por el riesgo de hilio paralítico. Se utiliza generalmente de 1 a 2 microgramos kilodosis de cada 6 a 8 horas, o en infusión, como les comentaba, si es una cirugía grande, pues puede ser de 24, 48, 72 horas, e incluso pues en niños con ventilación mecánica se utiliza hasta 7 días. Y después ya se va disminuyendo paulatinamente. Y generalmente lo usamos inicialmente de 4 a 5 hasta 10 microgramos kilo día, si es que ya tenía dosis previas de algún opioide. Se puede rotar a una dosis transdérmica, que es una dosis de mantenimiento, es un uso crónico, más de 6 meses. Y generalmente en México existen 3 presentaciones, bueno, marcas, es Soloro, se le llama, o Transtec, y es Soloro es de cada 7 días, el Transtec es cada 3 días, y hay en diferentes presentaciones, off-label. Se supone que no podemos pues cortar los parches de buprenorfina, sin embargo, no hay estudios ni ensayos clínicos que digan que no es eficaz, ¿no? Y en realidad sí lo es. O sea, no se deben de cortar los parches, pero funciona. Y, y a los niños les va muy bien, les quitan el dolor y no tenemos estos efectos secundarios y la analgesia es óptima. Y bueno, como les comentaba, la dosis de rescate es para el dolor irruptivo, para el dolor que estando con la infusión se hizo un procedimiento en el niño,
lo aspiraron, tuvieron que hacerle curación o simplemente empezó con mayor dolor. Entonces ahí es cuando se aplican dosis de rescate, que es del 10 al 20% de la dosis total. Es decir, si el paciente tiene 300 microgramos en infusión para 24 horas, la dosis de rescate sería de 30 hasta 45 microgramos en una sola dosis. Y esa dosis se debe de aplicar lenta y diluida. ¿Para qué? Pues para evitar mareos, náusea o vómito. Y bueno, el fentanilo, perdón, no es el de los últimos que vamos a ver, pero no menos importante. eh, es hasta 150 veces más potente que la morfina. Es de inicio muy rápido y también es de corta acción al ser muy liposoluble, tiene la mayor liposolubilidad. Alcanza una acción a nivel del sistema nervioso central de 4 a 5 minutos, por eso es que es tan efectivo en las cirugías en los anestesiólogos con las anestesias generales. Tiene una buena tolerabilidad cardiovascular, está indicado en un choque cardiogénico por no alterar tanto la hemodinamia del paciente, pues es el que más se usa en las terapias eh, de terapia intensiva pediátrica y en la UCIL. Este es el único que no provoca liberación de histamina y bueno, lamentablemente tiene una biodisponibilidad baja, es por eso que no hay muchas presentaciones, o más bien ni siquiera hay presentaciones orales. En México ni siquiera tenemos otras. Y bueno, un riesgo importante con el fentanilo y que es dosis dependiente definitivamente, pues es la depresión respiratoria por la rigidez torácica que este puede llegar a provocar. Este medicamento, hay presentaciones de acción prolongada, que es la vía transdérmica también, y de acción muy corta, que es el específico para dolor irruptivo, que es el fentanilo transnasal o submucoso. El- Lamentablemente no hemos tenido aquí en México, secundario a toda esta epidemia de drogas en Estados Unidos y en el mundo en general, pues ya no están comercializando esas dosis tan, tan buenas que eran para el dolor irruptivo y dolor crónico. Bueno, la dosis intravenosa se recomienda que sea siempre en infusión para pacientes bajo ventilación mecánica. De 0.5 a 3 microgramos kilo hora es como la dosis más adecuada, la que menos causa la dependencia y la tolerancia en cierto tiempo. Y si van a utilizarse en procedimientos poco invasivos, que se utilice de 0.5 a 4 microgramos por kilo por dosis. Eso sí, despacio, lento y diluido también, em, cada 2 a 4 horas, porque ya vimos que la vida media es muy, muy, muy cortita. Y se puede utilizar de manera transnasal en 50 microgramos para dolor irruptivo en niños con cáncer, o de manera de mantenimiento en aplicación transdérmica, que también hay de 300 microgramos. Y bueno, hay muchas presentaciones, sin embargo, pues solo tenemos en estos momentos intravenosa y transdérmica en México. Ya se ha visto como la posibilidad de que llegue la vía intranasal, pero todavía no se da. Y pues de epidural, que ustedes ya lo conocen en las anestesias generales. Y bueno, es el mejor tolerable para el choque en general. Y lo que sí es que, bueno, tiene un mayor riesgo de depresión respiratoria con mayor velocidad de infusión. O sea, si tú lo pasas en bolo como tal, tienes sí o sí el mayor riesgo de depresión respiratoria. Y otra cosa importante es que el fentanilo, a pesar de que lo utilices 5 días, sí se debe disminuir paulatinamente. Entonces, las recomendaciones en general para prescribir opioides es la titulación, es la más importante. En menores de 6 meses, la dosis inicial
Si empezamos con, no sé, tramadol 0.5 microgramos, la recomendación en morfina y tramadol es bajarle ahí un 25% si son naives a opioides. Y en menores de 3 meses necesitamos duplicar el intervalo, sobre todo en morfina, y bajarle de un 25 a un 50%. Otra cosa importante es que la asociación de opioide intravenosa e intratecal potencia la depresión respiratoria. Ya me pasó con un niño que salió de una cirugía, le pusieron un catéter, no avisaron y entonces empezaron a ponerle una infusión intravenosa y el niño cada vez estaba más somnoliento y no sabían por qué, porque la dosis además era muy pequeña. Entonces, hasta que vieron el catéter, dijeron, no, espérenme, hasta aquí. ¿No? Entonces hay que tener cuidado con esos efectos que se adhieren. Y bueno, en general es en la insuficiencia renal, si ya tiene un estadio 4 o 5, es disminuir la dosis de un 25 a un 50% o de preferencia utilizar Bupre o fentanilo. Y en la insuficiencia hepático hay que descartar por completo metadona, tramadol, tapentadol y alfentanilo o sulfentanilo. En pacientes con escasa reserva respiratoria, es decir, niños con asma, niños con FQ, hay que titular cuidadosamente y específicamente en estos niños, al ser un niño con escasa reserva respiratoria y que tienen disnea, sí se recomienda el uso de morfina porque es el primer fármaco opioide indicado para la disnea por su presión en el centro de la tos, pues, que suprime como esta percepción de la disnea. Y como les comentaba, siempre hay que utilizar las dosis regulares con una infusión lenta de 15 a 20 minutos y en recién nacidos o menores de recién nacidos prematuros, utilizar mejor la infusión horaria de cada 30 minutos, o sea, en un espacio de 30 minutos. El uso de rescates es esencial para la titulación, es decir, para el incremento de la infusión, para lograr una adecuada analgesia y disminuir los efectos secundarios, pero también para saber cuándo iniciar el descenso del opioide, ¿no? Porque no es lo mismo que utilices en 24 horas una infusión de buprenorfina y que al siguiente día ya la quieras quitar porque el niño ya no tuvo dolor, pero pues no tiene dolor porque tiene la infusión, ¿no? Y tienes que esperar al menos 48 horas a 72 en el que no haya requerido ningún rescate, el que el niño esté bien para saber cuándo poder destetarlo de ese medicamento. Y bueno, esta tabla ayuda muchísimo. Generalmente esto aplica con medicamentos opioides como morfina, tramadol y buprenorfina. No es el caso tanto del fentanilo porque a pesar de que tienen menos de 5 días, yo sí reduciría, o sea, sería un buen consejo reducir primero el 50% de la dosis del día y ya posteriormente en 24 horas otro 50% y ya suspender, pero sí es el plan de descenso del resto de los medicamentos en infusión. Si tiene menos de 5 días, podemos suspenderlo. Si tiene 5 a 7 días, se reduce yo prefiero siempre del 25% de la dosis total. Al día siguiente reduces otro 25 y así te vas hasta 3, 4 días y ya, lo suspendes totalmente. Pero si tienen hasta 14 días, se prefiere reducirlo el 20% diario y el descenso debe de ser de 5 a 7 días. Y si tiene de 14 a 30 días, ahí sí te vas esperando cada 48 horas, tienes que disminuirla un 10% y vas haciendo el descenso según la tolerancia. Si el paciente en, no sé, 48 horas que le estuviste disminuyendo, vuelve a presentar dolor, vuelve a requerir más de 2 rescates al día, tienes que parar ahí, regresar a la dosis previa
y esperarte otra vez otras 48 horas para volver a descenderle la infusión. Y bueno, si ya obviamente ya tiene más de 30 días, pues acude a clínica de dolor, no, no se crean. Sí podemos hacer aquí una reducción del 5% diario o 10% cada 72 horas. En mi experiencia y en lo que he estado pues estudiando y leyendo, sí se prefiere reducir el 5% diario, incluso le deja los rescates, y si en algún momento requiere un rescate, ahí para y esperas 2 días y otra vez vuelves a bajar. Muchas veces utilizan no solamente un opioide, utilizan sedación con benzodiazepina y utilizan pseudoanalgesia con dexmedetomidina. En ese caso, que también es otro tema bastante extenso, que después, si tengo oportunidad, podré presentarles, sí es preferible el descenso de cada uno en diferente día y lo que te lleve. De, generalmente son de 2 a 3 semanas el descenso. Y bueno, por último, la presentación de los coadyuvantes. Es importante mencionarlos porque ha habido un boom para su uso, su aplicación, pero también para la falta de conocimiento ante estos medicamentos y la falta a veces de saber cómo prescribirlos y cuándo y cómo destetarlos. Los coadyuvantes son medicamentos que se utilizan en adición a los AINES o a los opioides y que nos ayudan para un dolor postoperatorio, dolor neuropático sobre todo, y en el dolor crónico. Lo utilizamos sobre todo la gabapentina, que es la más eficaz y la que es más tolerada y la más estudiada para los niños, y la pregabalina, que se recomienda siempre en mayores de 12 años. Son análogos de GABA, ya lo vimos previamente, que es un neurotransmisor inhibitorio, ya que se unen a los canales de calcio en el asta dorsal de la médula espinal, y desde ahí comienzan a llenar estas células a que se cree una sopa, pero ahora de mediadores inhibitorios. Entonces, desde el 2002 se ha considerado como tratamiento coadyuvante para el síndrome de dolorosa y miembro fantasma, para el dolor crónico, sobre todo de tipo neuropático y fibromialgia. Y desde el 2006 ya se han descrito muchos artículos para usarlo concomitantemente a opioides, a terapias rehabilitatorias o terapias de aplicación de toxina botulínica en niños con parálisis cerebral infantil, niños con distonía e incluso con niños con hidrocefalia para la neuroirritabilidad. No está recomendado como tal como monoterapia, aunque sí se ha utilizado en tratamiento posoperatorio. Sin embargo, no hay suficientes artículos que apoyen a este tipo de manejo. Se recomienda pues también el uso con una titulación, ahorita vamos a ver cómo, así como su uso no mayor de 6 meses, o si se utiliza por más de 6 meses, también se tiene que realizar un descenso paulatino. El mayor efecto adverso en la gabapentina es el mareo, es la somnolencia y el estreñimiento. Se ha visto que el uso de pregabalina en pacientes de la tercera edad y en extremos de la vida, posteriormente o en un plazo mayor en años, hay aumento en el comportamiento depresivo y de ideación suicida. Pero esto es en pacientes de la tercera edad o que lo utilizan por más de un año sin una prescripción adecuada y sin ningún dolor previo.
Y bueno, la gabapentina se requiere de una titulación, o sea, comenzar igual con la dosis menor cada 12 a 24 horas y de ahí ir incrementando hasta un máximo de 50 miligramos por kilo por día o serían 2.400 miligramos al día. Generalmente logras la dosis adecuada de analgesia para la neuroirritabilidad y el dolor neuropático de 25 a 35 miligramos por kilo por día. Y la dosis también, o más bien el efecto deseado, lo vas a encontrar inicialmente de 4 a 5 días. Em, la pregabalina sí se recomienda en mayores de 12 años, sobre todo en adolescentes, lo podemos iniciar el manejo con una dosis inicial de 75 miligramos cada 12 horas hasta 150 miligramos cada 12 horas. Se ha observado que sí hay un síntomas de abstinencia tras la interrupción brusca del tratamiento con gabapentina. Entonces, sí es por eso que también necesitamos un descenso paulatino, es decir, disminuir las dosis 25% cada dosis si vamos en descenso y después cada día. Y bueno, como conclusión en general de la valoración y de todo el manejo del dolor en nuestro país, pues sí son necesarios más estudios, más publicaciones sobre toda la epidemiología de elevación del dolor pediátrico. Es necesario también que se acerquen todos los profesionales de la salud desde el primer nivel de atención y actualizarlos sobre la prescripción de los opioides. ¿Por qué? Porque eso hace que tengan menos miedo, que los niños tengan más acceso a estos medicamentos de manera correcta y con el manejo adecuado. Y pues una aportación sería también crear mejores políticas para la administración y la presentación farmacéutica para la población pediátrica, porque pues no tenemos suficientes presentaciones, tenemos que estar haciendo cosas a veces que es mezclar opioides, que no es lo ideal, pero necesitamos darle a los niños con dolor crónico para que se lleven a casa un medicamento transdérmico y sin embargo no tenemos el mismo de vía oral. Entonces tenemos que combinar con otros fármacos, como es el tramadol, por ejemplo, en gotas, que sí lo tenemos más disponible, y pues esa combinación no es la ideal, pero es a veces lo que necesitamos hacer pues para que nuestros niños no tengan dolor. Y no sé si pues tengan alguna duda, no, aclaración, les dejo mi correo para cualquier pues duda, si quieren que también les comparta el mapa de rotación de opioides o alguna escala que vieron y que les interesó. Y pues me despido con esta frase que me gusta mucho porque pues no solamente el dolor va a curar como tal, ¿no? O sea, si no curas, alivias, y si no puedes aliviar, pues puedes consolar un poquito. Y si no puedes consolar, puedes acompañar, como es el caso de los niños en cuidados paliativos. Muchas gracias. Doctora, le agradecemos infinitamente por esta excelente ponencia, de verdad que nos ha aclarado bastantes dudas y pues nos ha abierto el panorama de todo el gran universo de manejo del dolor de nuestros pacientes pediátricos. Tenemos algunas preguntas en el chat, doctora, si nos haría favor de resolverlas. Sí, Y bueno, le comento, ponen aquí, ¿cómo recomienda preparar la buprenorfina para infusión? Es decir, ¿a qué dilución? ya. Realmente la dilución eh, puedes prepararla a los mililitros que sean, pero sí se ha visto, o más bien en mi experiencia, sí he visto que es muchísimo mejor prepararla en mililitros que coincidan con las horas del día, porque es muchísimo más fácil para enfermería prepararlo a 24 mililitros, a 50 o a 100, para que ellas no tengan que desperdiciar tanto medicamento y que podamos pasar la infusión a 1 mililitro, a 2 mililitros, a 4 mililitros, o sea, siempre que sea
coincidente con las horas del día, ¿no? Gracias, doctora. Bueno, perdón, o incluso en neonatos, si no quieren utilizar evidentemente em, pues, tanta solución, pues aforarlo a 2.4, 7.2, 10, ¿sí? Para que sea concordante con las horas del día. Perfecto, muchas gracias. Preguntan también respecto a lo de los parches de buprenorfina, si hay como modificaciones en la dosificación o en el gramaje al cortar los parches. Realmente con los parches de buprenorfina no hemos tenido esa problemática. Incluso lo hemos cortado en 16avos y la analgesia que da la respuesta del niño al uso del parche o sea, es la idónea. No, lo rotamos que analgésicamente con lo que tenía de manera o sea, de uso intravenoso a manera transdérmica, y a pesar de que es un 16avo que tiene, se supone que la dosis vía intravenosa, no hemos tenido requerimiento de más rescates o que tenga muchísimo dolor, o sea, sí corresponde a la dosis equianalgésica. Perfecto, gracias. No es lo mismo con el parche de fentanilo, porque la composición del parche sí es diferente y eso sí no lo podemos cortar. Sí se ve, incluso cuando lo cortas, se ve como si se deshilachara. Ok, gracias. Preguntan también, doctora, respecto a la mezcla o el manejo alternado de paracetamol e ibuprofeno en casos de manejo de dolor leve y si se consideran AINES, si es como ideal combinarlos o no. La verdad es que a mí no me gustan las presentaciones que están mezcladas porque no puedes controlar uno de los medicamentos. A mí siempre me gusta mejor que compren Tempra y Temprafen, perdón por el comercial, o Motrin y Tempra, y estarlos mejor alternando. O sea, puedes prescribir el paracetamol a 15 miligramos kilodosis y en 4 horas das el ibuprofeno a 5 a 10 miligramos kilodosis y en 4 horas otra vez el paracetamol. Es mejor que se alterne y para que quede entre uno y otro solamente un espacio de 4 horas, y así tienes una eficacia en la analgesia y no llegas a tener esas dosis, ese dolor al final de la dosis. Perfecto, gracias. Otra pregunta, doctora, es sobre el uso de dexmedetomidina como pseudoanalgesia sola. ¿Qué tanto poder analgésico tiene o si recomienda utilizarla con otro analgésico? Sí recomiendo utilizarlo con otro analgésico. Este alfa-2 agonista es bueno para el dolor y una sedación consciente. Sin embargo, no tiene esta eficacia en el agonismo por los receptores opioides. Entonces, sí te va a aliviar dolor, a lo mejor posoperatorio agudo, pero no es el más específico para tratamiento para el dolor intenso. Perfecto, gracias. Doctora, y otra duda respecto a los rescates que se administran, por ejemplo, cuando tenemos Sí. infusiones de buprenorfina, no sé si el paciente requiere 3, 4, 5 rescates por dolor, no solo por procedimiento, sino por dolor, ¿valdría la pena en las siguientes infusiones como aumentar la dosis de Sí, esa infusión? sí, totalmente. Si el paciente requiere más de 3 rescates al día, o incluso ni siquiera en el día, sino 3 rescates en el turno de la mañana o 3 rescates en 4 horas, es necesario incrementar la infusión al menos dice la teoría, es al menos un 20%, o la dosis, toda la dosis que utilizaste, si requiere más de 6 rescates, utilizar toda esa dosis de rescate e incrementarla a la infusión. ¿Y cómo lo vas a incrementar? Bueno, pues por la velocidad de infusión, ¿no? Haces una regla de 3 y ya puedes incrementar la infusión. Perfecto, muchas gracias, doctora. Creo que son todas las dudas que tenemos en el chat. De verdad es que fue una plática bastante didáctica, muy clara y completa. Le agradecemos mucho, doctora, por esta participación y ojalá podamos poder contar con su apoyo en siguientes ponencias.
Sí, muchas gracias y pues sí me encantaría porque la verdad es que sí es un tema bastante extenso y pues es que empezar a desnudar todo lo que necesitamos saber. Perfecto, pues Gracias. muchas gracias, doctora. Quedamos igual al pendiente y gracias a todos por haber participado en este jueves más de esta red de actualización pediátrica. Nos vemos el siguiente jueves para otra sesión más. Que tengan todos una excelente noche. Doctora, muchísimas gracias. A ustedes, gracias.